Buenos días a todos y todas. Les habla Otto Raúl Leiva Ovalle, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Voy a ser el moderador de esta conferencia magistral. Les damos la más cordial bienvenida y en esta ocasión, para tratar de cumplir con los tiempos, me voy a permitir presentar al doctor Humberto Prieto Encalada. Empiezo con un breve resumen curricular. Él es bioquímico de la Universidad de Chile, egresado en 1992. Para 1999 obtuvo un doctorado en bioquímica en la Universidad de Chile. Tiene 26 años trabajando en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CELINIA, La Platina, en Chile, desarrollando biotecnología con énfasis en transformación genética de plantas e interacción planta-patógeno. La investigación desarrollada ha incluido genómica de la interacción vid-botrytis, RNA interferente en especies leñosas, silenciamiento genético, desarrollo y uso de microRNAs artificiales y sistemas de edición génica CRISPR y modulación de RNAs pequeños. Los principales productos de la investigación en los últimos años son líneas transgénicas Thomson Seedless con tolerancia a hongos, líneas transgénicas de ciruelo, con resistencia a Plumppox virus utilizando silenciamiento de genes virales y también de la planta. Desarrollo de un microRNA artificial para modulación de la expresión de genes, genes para péptidos con actividad antimicrobiana, sistemas de bioreactores para vides y cerezos, una plataforma web para modelamiento de flujo génico entre especies vegetales en Chile, sistemas de trazabilidad y de transmisión de datos desde el campo, un sitio web y base de datos para genomas de especies frutales y biotools utilizadas en NBTs. La mayor parte de estos trabajos ha finalizado en documentos de protección de su propiedad o de registro de marca por el flujo génico, y luego de forma progresiva en publicaciones científicas y técnicas. Este sería el resumen curricular del doctor Humberto Prieto Encalada. Le cedo la palabra. Doctor Prieto tiene 40 minutos para su presentación. Posteriormente daremos 15 minutos para preguntas y respuestas y posteriormente haremos la relatoría de esta conferencia magistral. Gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Me ven bien y se escucha bien, ¿no? Por ahora. Sí, doctor, muy bien. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber pensado en la invitación. Y bueno, en honor al tiempo, mi idea es llevarles un mensaje un mensaje un poco de actualidad, en donde las tecnologías de ingeniería genética en plantas quieren participar en lo que es la agricultura de una forma muy activa, y en donde parece que cada vez esto está siendo más factible, por ejemplo, considerando la realidad que nos afectó con el caso de los transgénicos. Entonces, hoy esta presentación básicamente pretende explicarles la tecnología y en cómo nosotros, que trabajamos un poco más en laboratorio que en la parte agrícola propiamente tal, tratamos de insertarnos con nuestro aporte en lo que es la mejora genética de cultivos, y ver cómo podemos colaborar también
a los grandes desafíos que tiene la agricultura moderna. Entonces, como bien se ve en este título que yo puse, quise tomar la edición de genes por la tecnología CRISPR-Cas, y cómo ha sido nuestra experiencia y cómo se ha ido desenvolviendo el entorno relacionado a esta tecnología. Básicamente, lo que siempre hemos entendido en nuestro trabajo, insisto, mayoritariamente de laboratorio, es esta línea de tiempo, en donde los conocimientos más primarios, más originales, respecto de cómo domesticar especies, han permitido construir la agricultura actual. Y si vamos mirando desde la mitad de la línea de tiempo que tengo en pantalla, que es Mendel, más o menos en 1860, cuyos resultados pudieron ser explicados 40, 50 años después, para ser estrictos en la genética propiamente tal. Transcurren eventos que son muy relevantes en lo que es el desarrollo de la biotecnología vegetal. Y son aquellos puntos que están señalados hacia la derecha en esta imagen, en donde, por ejemplo, en 1960 ya aparece la primera biotecnología vegetal que tal vez muchos de nosotros, profesores, profesoras, tocó entender a qué se refería la biotecnología moderna, digamos. Era el cultivo de tejidos. Y luego, a mediados de los 80, un poquito antes, diría yo, aparece una de las primeras técnicas que viene a juntarse con este cultivo de tejidos, que es la transferencia de genes desde Agrobacterium tumefaciens, que es lo que está señalado aquí en 96. Y aparecen las plantas transgénicas, con lo bueno y lo malo que ello ha significado desde el punto de vista de la agricultura, la percepción pública y de la construcción de la ciencia también. Todos ya hemos visto como en el 2000 e incluso hoy, este mejoramiento genético se apoya en lo que son marcadores moleculares, que sería como una de las acercamientos a la nueva era que viene marcada por el conocimiento más en detalle de los genomas. La mezcla de todos estos elementos permite, más o menos en 2010, generar un nuevo concepto que obedece a darle vueltas a ideas que, como ven, tal vez pudieron ser anteriores, pero que pretenden, desde el punto de vista de los científicos, presentar a la sociedad diferencias con lo anterior, presentarlo como una propuesta nueva. También pensando en los eventos negativos que han sufrido todas estas técnicas, todos estos desarrollos del conocimiento, de manera un poco injusta también. El caso más inmediato corresponde a la realidad que nos presentaron los transgénicos. El mejoramiento de precisión son un conjunto de 8 u 11 técnicas, en donde yo reconozco o me interesa transmitirles las tres que están expuestas ahí en pantalla ahora. Para mí son los grandes pilares de lo que es el mejoramiento de precisión propiamente tal, que en el fondo son los transgénicos en una versión 3.0, podríamos decir. Pero obedece a estos, son 3 eventos muy significativos en la ciencia. Y esto es importante para la gente joven, que los mantenga en consideración si es que le gusta esta área de trabajo, digamos. Hay 3 hitos que son fundamentales en estos desarrollos actuales y que son muy, pero muy acelerados. Por eso es mi interés en transmitírselo a ustedes. De verdad, vivimos en un constante desarrollo en donde
el conocimiento masivo, la información masiva, no debe quedar solamente en centros poderosos o que manejan muchos recursos, sino que también debe ser propiciado en nuestros centros que son más reales, más acercados, más correspondientes a nuestra realidad. La transformación genética es la primera piedra de estas tecnologías, y que básicamente, espero puedan ver el video que está corriendo en este momento, corresponde a una interacción, a quienes no la conocen, disculpas a quienes la conocen, que debieran ser la mayoría, espero, es una interacción natural entre el Agrobacterium y plantas, en donde este Agrobacterium tiene la propiedad en este vector que ustedes ven acá, en este componente extracromosomal, en este plasmidio, que al ser activado por algún daño, tal como dice el video que se está exponiendo en este momento, al ser activado la bacteria al reconocer este estímulo de daño en la planta, se activa un sistema de transferencia que genera la revolución de la ingeniería genética de las plantas. Y esto corresponde a que esta bacteria tiene todos los elementos de forma natural para poder transmitir un trozo de este elemento extracromosomal, el plasmidio TI, por inductor de tumores, a través de todas esas proteínas que ustedes ven funcionando de forma concertada, permiten reconocer ese segmento que va a ser transferido a la planta, que se llama DNA-T, o tDNA, o ADN-T, como quieran, precisamente T porque es de transferencia. Y es ese elemento viajero entre reinos el que ingresa a la célula vegetal primero, y luego logra llegar al núcleo, de forma de que es insertado en el genoma de la planta. Y esto, ni más ni menos, son las plantas transgénicas. Gozan o reposan en esta interacción natural, obviamente preexistente, antes que nosotros los científicos, y esta es la generación de las plantas transgénicas. La segunda tecnología pilar de todo lo que conocemos ahora como mejoramiento de precisión, en mi opinión, tiene que ver con porque una cosa lleva a la otra. En la época finalizando los 90, precisamente al tratar de hacer plantas transgénicas y sobreexpresar genes para hacer plantas novedosas, independiente de la intención que se quisiera, para aquellos que son contrarios a los transgénicos, por ejemplo, los resultados empezaron a ser un poco sorpresivos e inesperados. Por ejemplo, no es por ejemplo, sino que si miran la foto superior izquierda, intentando sobreexpresar un gen que permitiría en petunia generar flores que son intensamente azules. El gen se llama de la Charcón sintasa. Más bien lo que se obtuvo como fenotipo de esa transformación genética o transferencia de genes, se obtuvo lo que ustedes ven arriba a la izquierda, que es un mosaico de colores, en realidad de varios tonos de azul e incluían el blanco. Este fenómeno en su momento, como les digo, en los 90, se llamó cosupresión, porque se pensó que de alguna forma el gen que era ingresado de forma externa a través de esta herramienta anterior, que se llama Agrobacterium, más que expresar este gen, lo que más bien se inhibía su expresión y se suprimía su expresión. Con el tiempo se descubrió que esto se debía también a otro proceso natural que se llamó RNA interferente, una tecnología maravillosa que está gobernada por RNAs pequeños y que corresponden a productos de regulación de tener un exceso de mensajeros
para esa proteína, la que iba a dar el color azul de la flor, las células de estas plantas tendían más bien a regular esa expresión. Con el correr del tiempo se vio que estos RNAs pequeños estaban en todas partes, en todos los reinos, y por ejemplo son causantes de enfermedades tan severas como el cáncer. El descubrimiento de los RNAs chicos, de los RNAs pequeños y de la RNA interferencia, que son mi segunda piedra angular de tecnología en la ingeniería genética de edición de plantas, corresponde a este hallazgo, corresponde a un premio Nobel, a una dimensión Nobel de descubrimiento que se otorga en medicina en el año 2006 a Fire y Mello, dando una idea de la envergadura, de la importancia, de la relevancia de este evento. El RNA interferente, como les menciono, funciona de esta forma. Al salir un mensajero del núcleo de la célula, como es lo que estoy mostrando ahí, este mensajero necesita ser regulado. El mecanismo de silenciamiento o de RNAi funciona de forma que a través de RNAs pequeños con proteínas, que son estos elementos que ustedes ven ahí que se están pegando a ese mensajero que sale del núcleo, logra reconocerlo y corta ese mensajero de forma que regula la expresión de ese RNA mensajero propiamente tal. Y la tercera tecnología, el tercer pilar que yo necesito para esta presentación, pero que es, indudablemente sienta una base fundamental en esta nueva era del mejoramiento de precisión, son los sistemas de edición génica. Los sistemas de edición génica, en muy pocas palabras, corresponden a este video. Es introducir elementos, llegar al núcleo, llegar al genoma de una célula. Aquí, por ejemplo, es una célula inmune, como decía el video, pero como estamos hablando de vegetales y es nuestro mundo, llegar al genoma, al núcleo de una célula vegetal, de forma de hacer una modificación. Lo que se ilustró en el video es hacer un corte y luego volver a pegarlo. Pero bien, existen, desde ese concepto básico de edición de genomas, los primeros elementos de edición de genomas corresponden a sistemas que venían de estudios de la biología molecular propiamente tal, en donde algunas proteínas tienen la capacidad de reconocer segmentos en el DNA, y esas proteínas se llaman factores de transcripción. Y se pegan o se unen al DNA gracias a que tienen dominios de aminoácidos que en su momento se les llamó dedos de zinc porque quelaban zinc y tenían la estructura o adquirían una estructura secundaria de forma de dedos. Esto empezó a ser utilizado de forma biotecnológica y se adosan estas estructuras pega-pega al DNA. A ellas se le adosan nucleasas, generándose la primera tecnología de edición de genomas que se llaman las nucleasas de los dedos de zinc. Y esto es, básicamente, funciona de esta forma. Si se quiere hacer una edición en alguna parte de este cromosoma, este efector nucleasa que tiene ese nombre, puede ser cualquiera otra, digamos, básicamente su función es nucleasa, cortar ADN o DNA, tiene además estos módulos pega-pega, que son los dedos de zinc, que ahí yo los he ilustrado como Z1, 2, 3, uno puede poner los módulos que quiera. Pues bien, si llevamos esto a una representación lineal, como es la gráfica, en donde yo quiero hacer la mutación, está mi flecha de color rosado, y básicamente lo que yo utilizo es anclar información alrededor de esta zona de mutación que yo quiero hacer, o de corte, y hago que cada uno de estos módulos de color me va a reconocer información aledaña al sitio en donde yo quiero hacer la intervención. El truco aquí
es que estas estructuras existentes entre 2005 y 2000 y actualmente, digamos, pero fue la primera tecnología de corte de DNA dirigido. Básicamente lo que podíamos trabajar en el mesón eran módulos que reconocían 3 nucleótidos. Entonces, por eso que puse mis módulos de dedos de zinc acostados. Cada uno corresponde a tipo codones, por decirlo, que van a reconocer la información de anticodones en el ADN blanco. De forma que van a ser reconocidos por una y otra hebra. En su momento, este corte no alcanzaba las 2 hebras de forma simultánea, sino que se cortaba una sola, y se requerían 2 armados sintéticos de este estilo, digamos, para hacer este corte. De forma que generaran esta escisión en el DNA, en la zona de la flecha, para que luego viniera el mismo sistema celular de reparación de daño celular, de daño genético, y al producirse la reparación se generara una mutación. Estos fueron los primeros sistemas de edición y que se controlaba su alcance a través de cada uno de estos módulos de colores que, recuerden, y esto es muy importante, están acostados porque significa que reconocían 3 letras del genoma. ¿Por qué es importante esto? Porque luego aparece una tecnología que es ya más afinada y un poco más plástica, más fácil de trabajar en el laboratorio. Y corresponden a otras proteínas tipo factores de transcripción, que también se pegan al ADN, pero que ya van reconociendo, son un poco más micro, y reconocen a un nucleótido de forma específica. Entonces, si queremos hacer, en este caso, la mutación del cromosoma, como muestro acá, recurrimos al mismo efector, a la proteína que corta ADN del mismo color, que tiene el nombre FOC1, pero fíjense que aquí yo ya dibujé los módulos de forma parada, en donde cada módulo reconoce a un nucleótido. Esto permitía, o permite, una flexibilidad respecto a la tecnología anterior. ¿Y cómo funciona? De forma similar. Básicamente reconozco secuencias aledañas, cercanas a la flecha de corte, o a la flecha de mutación donde yo quiero hacer. Utilizo 2 enzimas, módulos correspondientes por secuencia, apareamiento de Watson y Crick, si recuerdan, y se va a cortar esta hebra, de forma que, de nuevo, el sistema de reparación va a venir y va a eventualmente, no tiene por qué ocurrirlo de esta forma, lo normal es que se repare el DNA, pero existe un porcentaje no muy alto en donde esa reparación es imperfecta y se genera esta mutación. Pues bien, llegamos a 2012 y en esta era, en este tercer hito de la edición, llegamos a que ya se venía trabajando con esto de avanzar en el conocimiento de los genomas. Se empiezan a encontrar secuencias en los genomas de bacterias, partamos por bacterias, en donde habían zonas que no eran genes, que no eran promotores, que no eran terminadores, sino que eran cosas raras que habían en los genomas de las bacterias. Y se empiezan a descubrir arreglos que tenían alguna repetición, que no eran muy coherentes, que estaban más relacionados con marcadores moleculares que otra cosa. Esto fue en 2001, 2002, por ahí. Y no se le dio mucha explicación, más o menos lo que le pasó a Mendel, digamos. Y se descubre este sistema. En 2010 ya se empieza a entender cómo estaba funcionando y se describe como un sistema inmune en bacterias. Y eso ya era, para todos nosotros, empezaba a ser un poco impresionante, por no decir chocante, porque jamás hubiéramos pensado que las bacterias pudieran tener un sistema inmune. Pues bien, el sistema es un sistema inmune que se llama adquirido, en donde funciona más o menos de esta forma. Como les digo, en el genoma de la bacteria existen estas secuencias, estas agrupaciones regularmente interespaciadas que son cortas,
y que presentan un orden, es decir, había un bloque de un color morado, uno celeste y uno amarillo, por decirlo así, que corresponde a alguna secuencia definida, y que estaban separados por estos rombos negros que correspondían a secuencias propiamente de la bacteria. Resulta que estos bloques de colores correspondían, curiosamente, a patógenos que afectaban a la bacteria. Estos patógenos básicamente son fagos o virus que infectan bacterias. Y el sistema funciona de esta forma. Al interaccionar el fago con la bacteria, lo que usualmente pasa es que el fago explota y expone su genoma. Lo que hace la bacteria en esta generación es tomar algún elemento de ese genoma y, e incorpora esta información, este bloque rojo, al arreglo que tenía previamente esta generación de bacterias. De forma que queda un nuevo arreglo ordenado que corresponde al nuevo fago, al fago rojo que está en esta generación infectando a este tipo de bacterias. ¿Para qué sirve todo esto? Se descubre que muy cercano a este sector del genoma de estas bacterias que se descubren en Streptococcus, en Diógenes, hay una nucleasa, y que luego en 2011-12 ya se entiende muy bien cómo funciona. Y este arreglo, que tiene información para muchos fagos, es reconocido por el sistema CRISPR-Cas de la bacteria, el sistema inmune, y que se genera un mensajero a partir de este DNA que viene del genoma de la bacteria, de forma que es, con ayuda de otros elementos que se van descubriendo existen en esta batería de inmunidad bacteriana, en donde cada uno de estos elementos son ensamblados de forma individual. Y cada uno de estos elementos, su función es reconocer si existe o no en esa bacteria algún fago del color que le corresponde. Si los colores los llevan a complementariedad de bases, lo que hace la bacteria es detectar si está siendo infectada por un fago que tenga secuencias de patógenos que ya conoce. Con ayuda de la proteína Cas, que es este bloque celeste que yo he puesto acá, que se transforma en esta proteína y se ensambla tipo elementos de RNA interferente, como lo mencioné recién en el video de RNAi, lo que se genera es un sistema de vigilancia que va a ir a reconocer el color o la secuencia del fago que está molestando en esta oportunidad a la bacteria. Y el sistema funciona así. Estas patrullas van y buscan en el genoma que desafía a la bacteria, lo reconocen por complementariedad de bases, se pegan a él y lo cortan. Este sistema quedó más o menos claro en 2011. Y nace lo que se llama la edición de genomas por CRISPR-Cas. CRISPR-Cas9, en donde básicamente lo que se piensa, el planteamiento, el planteo de esto, es si se quiere generar esta mutación, se tiene a esta proteína efectora, ya no eran más las nucleasas tipo FOC, ni los dedos de zinc, sino que es la Cas9, en donde ustedes ya ven que adosado a un sistema de referencia, que en este caso es el RNA pequeño, ese que veían, en este caso se llama RNA guía, lo que hace es, esta molécula, si se lleva a la presentación lineal, digamos, en el ADN, lo que hace este efector Cas9 es buscar reposar en su guía, que va a reconocer la secuencia de la zona, y con su actividad nucleasa va a hacer un corte. A diferencia de los sistemas anteriores, en donde yo usaba dos efectores, uno por cada hebra, la ventaja que tiene Cas es que hace el doble corte de inmediato. Y bueno,
cuento conocido. Lo que hace el sistema de reparación es reparar, y cuando uno busca desde el punto de vista biotecnológico, buscar la mutación, se queda con aquellas células que han sido reparadas de forma errónea, es decir, que han adquirido esta mutación. Este raciocinio, a partir del elemento básico de entender cómo funcionaba el sistema inmune de bacterias, de Streptococcus, hace muy poco tiempo, fue galardonado, fue premiado, fue reconocido con el Nobel, siendo la tercera tecnología de impacto a la que les quería mostrar para poder armar esta presentación. Entonces tenemos tres piedras, tres angulares, tres hitos que son fundamentales, en donde una corresponde a una interacción bacteria-planta importantísima, trascendental, independiente de la percepción pública, y dos son ni más ni menos que herramientas que son descubrimientos Nobel. Un poco para generar inquietud, digamos. La regulación por edición CRISPR-Cas es mirada, por supuesto, bajo la experiencia de los transgénicos, de esta forma, diría yo. Este no es un cuadro actual, no es 2021, pero sí es un 2020, de cómo están las regulaciones a nivel del mundo respecto de esta tecnología de CRISPR-Cas9 en agricultura. Y ustedes pueden ver, básicamente reconocemos un bloque sudamericano, sumado a parte de Norteamérica, no está México, pero sí pueden ver un movimiento bastante al unísono de los países que estamos acá abajo, digamos, en donde sí se admite la tecnología y se hace diferencia respecto a los cultivos transgénicos. También pueden ver la permanente mirada con negación hacia esta tecnología que hay en Europa. Y bueno, más o menos este es el cuadro en que nos estamos moviendo con esta tecnología. Solo para mostrarles, para informarles, ¿cuál es la diferencia con los transgénicos en la edición? Viene básicamente dada por un concepto. Como les he mostrado en las animaciones, la idea con CRISPR-Cas es que no se produzca una nueva recombinación de material genético. Es decir, que no haya una agregación, una adición de un ADN o un DNA foráneo al genoma de la célula vegetal. Ese es el criterio básico que estamos utilizando ahora para decir si esto es o no, si esto se aleja o no de la transgenia. Y básicamente el flujo de raciocinio que utilizan nuestros sistemas reguladores es el que ustedes ven aquí. Básicamente es el mismo en Chile, Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay, pudiera ser. No voy a hablar mucho más de regulación, solo para marcar bien la diferencia. Si ustedes tienen la hebra de DNA cortada, como yo la mostré antes en mis animaciones de edición génica, ustedes ven que esta zona de corte puede tener varias alternativas en el momento de la reparación. Puede ser esta mutación puntual que yo mostraba, que se produce naturalmente, y esa se llama, es lo único que les voy a mencionar de forma técnica en este momento, eso la gente que trabaja en regulaciones llama una mutagénesis tipo SDN1, y que es una mutagénesis muy particular, específica, en donde no hay la introducción de un ADN exógeno. Si utilizamos en este mismo corte, para este momento de la reparación, adicionamos un molde en donde el sistema de reparación de la célula pudiera utilizar ese molde como precisamente como tal cual, como una imagen para reparar esta zona de corte, es decir, un templado que es
igual menos en esta parte roja al original, esta mutagénesis ya pasa a llamarse tipo SDN2, y aquí la relevancia y la diferencia viene con el elemento que está más a la derecha en la pantalla, en donde hay en efecto, en el tercer caso, hay un reemplazo y en donde hay una adición de una zona roja dentro del genoma originalmente verde. La diferencia técnica y legislativa, podríamos decirlo, es que las SDN1 y 2 son consideradas no transgénicas en nuestros países, mientras la condición SDN3 es considerada un individuo transgénico. Y aquí viene otro elemento que también quería presentarles, que me parece súper atractivo desde el punto de vista en adelante. Porque asistiendo a reuniones empecé a tomar notas y a darme cuenta, por ejemplo en Japón, que es donde era uno de los países que estaba en verde en el gráfico de regulaciones. Por ejemplo, ellos ya han producido un tomate que tiene alto contenido en gamma aminobutírico. Y esto se ha hecho originalmente en la Universidad de Tsukuba, pero luego es una empresa, una pequeña spin-off de la universidad, y Sanatec Seed ha logrado generar este tipo de tomates, modulando la expresión de este gen, de esta descarboxilasa en tomate. Pero su idea original no era lo que está haciendo ahora. Quiere decir que este tomate que está aquí abajo, que es rico en GABA, no iba a ser ingresado o ser presentado a la sociedad directamente como un producto comercializable, pero sí lo fue al final. Y por ejemplo, en el sitio web de esta empresa, ellos la semana pasada han liberado fruto editado de forma directa para consumo en Japón. También está liberado en Estados Unidos y ya tiene toda su pipeline regulatoria muy clara en Estados Unidos. Pero una de las cosas que yo traigo a colación en esta presentación es que estos frutos que están, estos individuos nuevos que están siendo generados por este tipo, que están mutagenizados de forma muy específica, pueden ser incorporados a la línea de flujo regular de programas de mejoramiento genético. Entonces, si no hay una introducción de DNA exógeno, y tienen estas propiedades que son muy atractivas para los programas de mejoramiento, porque de otra forma no hay un background genético que pudiera proporcionarnos esta potencia del rasgo, ingresas a estos nuevos individuos, a esta nueva genética, a programas de mejoramiento. En las progenies de estos programas de mejoramiento ya no es posible hacer ninguna trazabilidad. Y este es un poco el foco, una de las principales orientaciones y preocupaciones también, hay que ser muy transparente en esto, sobre el alcance de la tecnología. Pero es muy impresionante. Solamente hace un par de años, como les decía, este mismo grupo de investigación que se transforma después en esta empresa, utiliza a este tomate editado, lo utiliza como parental hembra, que es lo que está mostrado acá, lo cruza con una de sus tomates obtenidos por mejoramiento convencional, una de sus líneas estupendas, atractivas en sus caracteres de producción, y obtiene, en estos gráficos, obtiene híbridos, en donde algunos de ellos conservan una alta producción de GABA, lo que hace muy atractiva la generación de parentales que tengan estos rasgos incorporados que han adquirido a través de mutaciones derivadas de la edición génica. Y esa es una potencia
que tiene muchos alcances. Vamos por el lado constructivo hasta el momento, lo que sabemos, es muy, pero muy poderosa. Sobre todo si lo enmarcamos en el ámbito de la agricultura actual, que tiene los desafíos de cambio climático y seguridad alimentaria, ¿no? ¿Cómo ha avanzado esto? Fíjense en la barra celeste en este gráfico. Lo que quiero reflejar es precisamente lo que se ve aquí en el año 17 y 18. La tecnología CRISPR, lejos de ser en el formato que la he presentado en mis slides anteriores, más que aumentar exponencialmente, que sí lo ha hecho, yo creo, lo que quiero representar hacia el año 2018 es que han aparecido nuevas tecnologías derivadas de CRISPR, y que ya corresponde a edición génica en nuevas versiones, lo que hace que para nosotros que estamos trabajando en estas áreas sea fundamental ir entendiendo de cómo estas tecnologías nos pueden ir dejando atrás. Ese es un poco el mensaje, sobre todo en países como los nuestros, en donde debemos, por una razón muy evidente, digamos, debemos estar tratando de alcanzar el mayor acceso a tecnología. Un ejemplo muy, pero muy evidente resulta de la pandemia y el desarrollo de las vacunas, el acceso que hemos tenido a las vacunas. ¿Cómo funciona esta nueva versión, por ejemplo, de edición de genomas? Es que si queremos hacer la mutación, ahora ya no vamos a hacer ningún corte, sino que vamos a cambiar una citosina por una timina, en donde este sistema se llama de edición de base, en donde la Cas ya no es de color rojo, sino que ha sido modificada para que no corte, solo haga una acción se le ha pegado, bueno, se mantiene el elemento del RNA guía, pero tiene un módulo que es se llama de aminasa, que viene de tabaco, y funciona de esta forma. Si yo quiero cambiar la citosina que está ahí al lado de esas X, yo hago mi guía que se pegue en esas X, y con el módulo de aminasa que está en rojo, en mi módulo efector gris, lo que va a hacer esa citosina va a cambiarse a timina de forma automática. Aquí ya no hubo corte en el DNA. Y aquí, nuevamente, la tecnología vuelve a desafiar a la regulación. ¿Qué es esto? Esto no es transgénico, esto ya no es hacer una mutación de indel, tipo indel, sino que es un cambio de base. Y así la tecnología ha avanzado. No se preocupen por la cantidad de cosas que hay acá, solo fíjense abajo en la cantidad de proteínas Cas que hay. La carrera hoy por la ingeniería genética en desarrollar nuevas Cas y en descubrir nuevas Cas, ya no es la 9, sino que está la 12, la 13 y un montón de otras, que escapan incluso a lo que nosotros pudiéramos manejar aquí, quienes partimos trabajando más o menos en 2014 en el área. Escapa a nuestro alcance cotidiano de estar leyendo y revisando bibliografía. Por eso que mi mensaje es, hay tecnología que se está desarrollando y hay que alcanzarla, hay que pillarla, porque si no, las diferencias se van acentuando en nuestros centros de investigación, en nuestros centros de conocimiento, en nuestra gente joven, y tenemos que estar ahí. ¿Para qué ha servido CRISPR-Cas, independiente del número de la Cas que tengan? Un minuto, doctor, disculpe. ¿Sí? Un minuto para okay, que termine el tiempo. Muy bien, voy a terminarlo ahora. Entonces, una de las gracias que tanto uno de los problemas que tanto se utilizó para atacar a los transgénicos es que solo servían para los productores y la resistencia herbicidas y bla, bla, bla. Pues bien, la tecnología Cas, como ha facilitado el acceso a más allá del uso de ciertos genes, ha posibilitado generar
más individuos con más posibilidades, alterando distintos genes blancos, dependiendo del objetivo de nuestra investigación y del objetivo de la agricultura. Y es muy importante, por ejemplo, aquí a 2019, ustedes pueden ver que una gran cantidad de esfuerzo está poniéndose en calidad de alimento y en alimentación y en rasgos de valor agronómico. Por lo tanto, la potencia de todas estas tecnologías es muy, pero muy... estamos empezando a verla, y es por eso que mi interés en presentárselas a ustedes de forma cercana, pero también como una advertencia. Hay mucha tecnología que, con el gran conocimiento que hay ahora, debemos ser muy proactivos en esta capacidad de entender todo lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Humberto. Entonces, procedemos a la sesión de preguntas. Quiero comentarles que, dado que tenemos esta plataforma, bueno, este mecanismo de transmisión de la información, que es virtual, su servidor estará leyéndole al doctor Humberto las preguntas que vayan haciendo. Entonces, prácticamente tengo abiertas dos sesiones, ¿no? Una donde estoy viendo al doctor Humberto y otra donde estoy leyendo las preguntas. Si nos hacen favor de irlas escribiendo, para irselas comentando al doctor Humberto, ese será el mecanismo que implementemos. A partir de este momento, pues les aclaro que tenemos 15 minutos para respetar la participación de la siguiente conferencista magistral, que es la doctora Heike Vibrans. Entonces, yo los leo. Bueno, tenemos la primera, doctor Humberto, de Kevin Salas Salinas. Con el sistema CRISPR-Cas9 se podría hacer varios cortes en la secuencia del DNA para que posteriormente se realicen varias reparaciones imperfectas. Exactamente. De hecho, he revisado, porque nosotros estamos haciendo eso. Una de las ventajas que tiene este sistema es que en el sistema efector y el sistema de referencia, uno lo puede desarrollar de forma tal que reconozca varios genes al mismo tiempo, y puede de forma muy cierta inactivar o modificar estas zonas blancos de forma muy simultánea y de forma muy eficiente. Gracias, doctor. Veremos si hay más preguntas. También les comento, en lo que se animan a hacer más preguntas, que la doctora Consuelo López López es nuestra relatora, y pues aquí ella está concentrando toda la información tanto de la presentación como de las preguntas, y eventualmente nos puede comentar algo al respecto, ¿no? O bien lo dejaríamos ahí declarado en el documento que se genere como resultado de este congreso. Al parecer no hay más preguntas, doctor. Bueno, yo creo que las están formulando. Bastante interesante toda esta temática, y sobre todo ese mapa que nos mostraba sobre cómo está esto de las regulaciones, ¿no? A nivel mundial. Tenemos otra pregunta, doctor Humberto.
también de Kevin Salas Salinas. ¿Qué diferencia tiene la mutagénesis tipo SDN2 a la del tipo SDN3? Básicamente la SDN2 utiliza, hay una condición en el proceso de reparación del material genético del ADN que se llama recombinación homóloga. La recombinación homóloga indica que si yo tengo dos hebras que son iguales, blancas ambas, en el momento en que se está produciendo esa reparación, yo puedo mezclar ambas y al final me va a quedar una sola que sigue siendo blanca. La diferencia con entre SDN2 y SDN3 es la cantidad de no blanco que tenga una de esas hebras. Si la cantidad de no blanco, de rojo, es muy pequeña, y muy pequeña, incluso ya hay países que la han definido, menor a 20 nucleótidos, eso es considerado que no hay nueva recombinación. Para SDN3, muchos países, por ejemplo Australia, si es mayor a 20 nucleótidos, ya la hebra que era blanca ya no es blanca, sino que ya es rosada, ya es roja y blanca, más que blanca. Esa recombinación, esa juntura entre ambos cables va a ocurrir, entre ambas hebras, porque van a dar esencialmente el color blanco, va a hacer que entre ellas se mezclen. Pero la roja, y de esa forma la roja va a ser ingresada dentro de la línea blanca. Pero si es mayor a 20 nucleótidos ya va a ser algo que es más tipo transgénico que una cosa discreta y puntual. Esa es la diferencia. Gracias, doctor. Tengo otra pregunta de Enzo. ¿Qué tan frecuente es que se realicen secuenciaciones masivas de los productos de la edición genómica para asegurar que realmente sea exacto y no presente una adición de efectos negativos aditivos? Cada vez es más requerido. Por ejemplo, Brasil fue un ejemplo muy interesante que me tocó ir viendo en el momento en que se generaba la inquietud, hasta ahora que es una norma. Es decir, en países que son bastante pro tecnología y en donde hay ya, por lo menos en Brasil hay 3 eventos editados entre levadura y vegetales, están aprobados para comercialización sin problemas de restricciones tipo transgénico. En Brasil se dieron cuenta las agencias reguladoras que CTN Bio se dieron cuenta de que había o se estaba haciendo necesaria la secuenciación genómica del individuo final, de forma de, en efecto, certificar la puntualidad, la discreción de las mutagénesis que se estaban informando. Por eso es importante entender que todas estas técnicas avanzan en conjunto. Los ordenadores, los computadores avanzan en conjunto con la bioinformática, la secuenciación y, digámoslo, la biología, la ingeniería genética. Excelente. Gracias, doctor. Tengo una pregunta más de Rita. ¿En las vacunas para COVID se utiliza esta tecnología? No presenté esa parte, pero 2 minutos. La biotecnología vegetal tiene tiene muchos pilares. Hay otro pilar que no mencioné que estaba más
en una parte técnica de la presentación que no la mostré, pero que es el uso de las plantas como sistemas de bioreactores. Eso quiere decir que en los 90, 2000, más o menos esa década, con el auge del cultivo de tejidos, y el desarrollo de protoplastos, de callos y de organogénesis, derivado de toda esta onda de construcción de biotecnología moderna a partir de la transferencia de genes por Agrobacterium, la idea era producir, por ejemplo, vacunas en plantas y un montón de cosas en plantas, utilizar las plantas como sistemas de producción de metabolitos incluso. Allí se plantea, se empiezan a inventar, a desarrollar vectores, sistemas que permitieran esta expresión de alta eficiencia de proteínas que no son de la planta, pero dentro de la planta, basados en muchos elementos de Agrobacterium incluso. Y ahí aparecen unos vectores que son, que se basan en virus. Y empezamos a entender que si en vez de usar el virus completo, se utilizan solo algunos elementos de su genoma, aquellos elementos que están vinculados a su forma de multiplicación del genoma, su forma de producir proteínas, pero no sus elementos de transmisión a través de la planta y cosas así, podemos obtener unos sistemas de alta eficiencia y muy masivos de expresión de cosas foráneas, de proteínas o productos foráneos dentro de las plantas, para que ellas sean los bioreactores. Por ejemplo, complementando la pregunta, para producir la Cas o para producir el RNA guía de referencia, nosotros en nuestro laboratorio utilizamos estos componentes de virus, pero de virus particulares que se llaman geminivirus y que son exactamente igual a cómo se han desarrollado las nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, tienen por lo menos 15 años las tecnologías de expresión de las vacunas COVID tipo Pfizer, Moderna, entiendo que están basadas en los adenovirus, en donde ellos sacan elementos de los virus de forma que no sean infectivos, sino que sean utilizados como sistemas de alta expresión, y están muy relacionados con los sistemas de producción de vacunas en humanos. La respuesta es sí. Perdón, no tenemos más preguntas, hemos llegado al final de esta conferencia magistral. Yo le quiero agradecer especialmente al doctor Humberto Prieto su presentación, el estar el día de hoy con nosotros. Desafortunadamente no tenemos la forma de cómo darle un aplauso, será virtual, pero se lleva el agradecimiento de todos nosotros por su participación. Pues nos estaremos viendo pronto en otros escenarios, ¿no? Gracias, doctor. Que tenga muy buen día. Muchas Saludos gracias a desde ustedes. México. Saludos desde Chile. Gracias.